En 1988 vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Este va a ser el catalizador que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas. En 1945 declaró que las duras críticas lo llevaron a una ansiedad y depresión tal que juró vengarse de los críticos del arte, haciendo algo que el mundo jamás había visto. Y justamente eso hizo, pero resultó que eran falsificaciones. Pero por algún motivo desconocido, un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de loris. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a Güey Créeme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo. Quizá. Yo soy Alam. Yo soy Neftalí. Y yo soy José Luis. En cumbia. En bachata, güey. Voy a hacer una versión. Haz la versión, sí, güey, cumbia te tardaste. Cumbia villera. De reggaetón, güey. Exacto, güey. No, güey. Parece que no, güey. Le pongo tu y ya, güey. Es todo lo que tengo que cambiarle. Es el viejo truco. Reggaetón. Pues bienvenidos a su podcast de confianza, Güey Créeme, donde José Luis nos contará de su amigo estafador. No me contestó las llamadas, como era de esperarse. Te debe dinero. Nos debe dinero. No solamente a mí, a varias bandas. No manches, qué mal. Sí, es gacho. Qué quemón, qué quemón. ¿Pero él hacía arte? ¿O no, él para nada. que hacía arte? No, para nada. Productor o algo así. No, para nada. Okay. Él es psicólogo. Y Híjole, man. Y por eso les digo que como que en su familia tenían esta caja de León de Toral, pero también quién sabe si es cierta, ¿no? La cosa es que sí, creo que me vendió una vez una antología de los Beatles en DVD. Ya. Pero creo que no era de él, era de su hermano. Entonces, me dijo que tenía, fíjate, me dijo que su hermano tenía un distribuidor de cosas originales de los Beatles y todo eso. Entonces, yo le quería regalar esta misma antología a un amigo y lo contactó él y no, hay que ver si el distribuidor tiene, pero me acordé que me dijo que su hermano todavía no se leen las cosas mal. Le hablo a su hermano, ¿no? Oye, mira, que me dijo tu carnal que esto que tú tienes acá el contacto. Sí, tengo un distribuidor, sí, claro. Oye, pero estoy buscando esto. No, eso está bien difícil de conseguir. Pero me lo acaba de conseguir, comillas, hace poquito, ¿no? Ok. De su hermano, el de estafador. No, está bien difícil de conseguir. Bueno, pero es como me lo consiguieron, pensé que tenías más. No. Cha. Pero déjame ver qué onda, porque ¿qué crees que el mío desapareció? Entonces, yo me hice pato. Entonces, sí, déjame ver y el atocabos, ¿no? De que le habían vendido. No, él dijo, déjame ver, porque como el mío desapareció, voy a ver si lo vuelvo a comprar, ¿no? Chale, qué mal, güey. Sí, híjole, después salió esta banda que es tranza, pero fíjate que pasa muy curioso porque otro conocido, que lo tenemos amigo en común, me dijo, güey, es que también para qué le prestas, ¿no? Pero cuando sale todo esto, pues él también le había prestado. Y es muy similar a la historia que les traigo hoy. Ahorita les explico por qué. Perfecto. No, pues si quieres vas. Échatela. ¿Quieres que la historia? Sí, falsificadores en el arte el día de hoy en Güey Créeme. A mí se me hizo muy interesante esta historia. El podcast animado. Porque estoy en caricatura mientras estoy hablando. Estilo chistes de Polo Polo. Ándale, que lo hacía su hijo, creo. Sí, bien chido. Yo no sabía que Polo Polo tuvo una bronca de Alzheimer, ¿no? No sé exactamente. Dicen con él. Dicen. Tampoco. Pero, sí, que ya está viejito. Fue parte de sacar recursos, ¿no? Muy bien, muy atinados. Me interesó esta historia. De hecho, hizo que dejara otra historia que ya estaba trabajando. Dije, no, es esta va esta. Está increíble. Y es muy curioso, fíjense. Él se llama Mark Landis y es considerado un estafador de arte. Y es muy popular, además muy conocido. Tiene un documental que se llama Art and Draft.
Entonces ahí sí lo pueden buscar. No está muy viejo el documental, creo que salió el año pasado o el antepasado. No está en Netflix. En Netflix está otro que ahorita les digo que también está muy bueno, que estaba viendo justo para este programa. Y bueno, hay muy buenos documentales, caray, de falsificados, muy interesantes. Este que les digo, ahorita se los digo, es que no lo tengo a la mano y no tengo el celular para ver qué es lo que estaba viendo. Este es de varias historias, este documental de Netflix. Entonces, por ahí, a ver si me jalaba alguna o algo así, pero me encontré con esta historia que se me hizo bien interesante. Él se llama Mark Landis, es estadounidense, nació en 1955 en Norfolk, Virginia, y durante su infancia pudo viajar a lo largo y ancho de todo el mundo debido a que su familia pertenecía a la Armada. Mark, siendo un adolescente, sufre una crisis tras el fallecimiento de su papá y es diagnosticado en Kansas de esquizofrenia. Parte de su tratamiento incluye la arteterapia. Y le gusta mucho y más tarde estudia arte en Chicago e incluso abre una galería en San Francisco. ¿Y en la arteterapia qué te pueden hacer? ¿A pintar cosas? A pintar, exacto. Jugar con plastilina. A escribir reggaetón. A que no pelees tus voces que te dicen quémalos, ¿no? O los dibujes. Que no les hagas caso. Exacto. A las voces. Que no le hagas caso a las voces que te dicen que no le hagas caso a las otras voces. Esas voces que luego, por ejemplo, me pasa cuando estoy mezclando, de repente siempre tengo como una voz, como que soy muy inseguro en mis decisiones, pero sí me he notado que tengo como una voz que me dice, no, sí, súbele, güey, .5, no, .5, y siempre ando subiéndole .5. Y así soy con la música, súbele a la música, chingas. Exacto. La otra vez le iba a confesar esto a mi esposa, pero ya no me atreví. Pero sí tengo una voz que me dice, súbele 5.5, güey, .5, hasta me güeyea y todo. Ya, .5. Que por ejemplo, una corrección de EQ, ya, .5. O de ganancia. Creo que tengo esquizofrenia, amigos. No manches, ahora que lo dices, me acordé de una morra que conocí en una chamba que decía que tenía 7 personalidades y una voz. Ah, su madre. Entonces se me hacía bien curioso, bien específico, ¿no? Son 7 personalidades y una voz externa, ¿no? Así de que le decía cosas así. Una voz en off, güey. Tu propio narrador está chido. ¿Qué pedo, no? Bueno, en fin. Y luego... Yo tenía un amigo en la secundaria, no sé qué sea de él, hace años que no sé de él, pero él, por ejemplo, me contaba que de repente empezaba a hablar con él mismo. Eso es normal, todos lo hacemos, ¿no? Sí. Pero un día sí llegó y me empezó a decir, ¿qué crees que algo me está pasando? Porque ya me estoy contestando yo sin quererme contestar. Primero era como una rutina que él tenía. Por ejemplo, te paras temprano y te dice a ti mismo, ¿queremos café? Y te contesta, sí, un cafecito, va, y te lo empieza a hacer, ¿no? ¿Pancito? No, güey, pancito ya no, cabrón, ya estamos bien gordos, va, ¿no? Así. Pero la bronca es que, por ejemplo, me dice mi cuate que era muy así, y él era muy así, inclusive luego le daba por hablar en tercera persona, ¿no? Ramón dice que, él se llama Ramón dice que tiene hambre, ¿no? Estaba loquillo, es realmente muy simpático además. Como March, ¿no? Cuando habla con ella misma. Exacto, ¿no? Muy histriónico. Pero llegó un momento que así me dijo, pero me lo dijo muy serio de, ¿qué crees, güey? Es que ya me estoy contestando cosas que yo no me contestaría. Oh, o sea, ya es su inconsciente o qué raro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Un cafecito? ¿Un cafecito así? No, güey, chela, súbete una chela. Güey, pero son las 7 de la mañana. No importa, güey, súbete una chela. No sé, supongo algo así. Pero ¿qué dices? ¿Que quieres que te beba? Exacto. Me voy a acercar. Moriré. Me voy a acercar así. Si te tomo es tu culpa, ¿no? Pero sí, en verdad, me dijo, es que ya me está contestando cosas que yo no me contestaría. Entonces, pues un saludo. Eso está loco, ¿no? Pero aparte como estaría cabrón que pinche Ramón, que te pudieras pedir consejo a ti mismo, ¿no? Y que si fuera un consejo así muy cabrón, ¿no? Pero además con otra perspectiva, ¿no? Ajá, exacto, sí. ¿No? Desde afuera, decir, pues mira, güey, no te voy a decir la neta. Así como, no sé qué hacer. Y que te oigas en tu cabeza, a ver, Nefta, te voy a decir la neta. Creo que aquí el problema realmente eres tú, porque no te estás concentrando en esto y esto. Mira, tienes que hacer esto, así como mira, tienes que subirle 0.5 a la frecuencia 400. Pero además me imagino así con tu cara de que me estoy conectando, carnal, escuchándote, además, carnal, o sea. Ya totalmente disociado. Exacto, pero escuchándote. Bien Gollum. Gollum es mi gol.
pero además que te da un buen consejo, ¿no? O sea, además sí, que eso estaría chido. Estaría bastante chido. Sería conveniente, güey. Sí, en ciertas situaciones. Punto 5. Bueno, y luego tenía arte terapia para lidiar con sus voces y luego. Y abrió una galería en San Francisco, ¿no? Estudia arte en Chicago. En 1988 vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Este va a ser el catalizador que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas. En el documental dice, tengo el don de ser un buen pintor y quise hacer algo de lo que mis padres se sintieran orgullosos. Mark Landis engañó a más de 40 museos en 20 estados de Estados Unidos en sus 3 décadas de carrera como falsificador de arte. Deben estar orgullosos sus jefes, güey. No, claro. Qué orgullo, güey. Fíjense. Bien hecho. Su método era el siguiente. Se disfrazaba de filántropo o de sacerdote. Se presentaba en el museo con la obra bajo el brazo y tal cual la donaba, ¿no? O se contactaba con los curadores o los administradores de los museos vía mail y llegaba y entregaba la obra y además recibía reconocimiento público. Pues las conferencias que luego se dan, ¿no? Para anunciar que han recibido una obra de arte, ¿no? Pero además eran obras importantes, no pequeñeces. Es lo que te iba a preguntar, ¿sabes de qué autores eran? ¿Eran como gringos? Ahorita, sí, eran gringos, pero además era esta parte de que lo trataban como real. O sea, él decía, me trataban como realeza. Entonces, pues era algo que en verdad hacía. Porque llegaba muy espléndido, ¿no? A regalar un cuadro. Claro, o sea, imagínate. Carísimo. Además, o sea, y cuadros importantes, ¿no? Invaluable, güey. Él tenía un método de trabajo. Él hacía esa obra en 2 horas. Le gustaba una pieza y la iba a reproducir y tenía solamente 2 horas para hacerlo, lo que durara una película en la televisión. ¿2 horas? Sí, exacto, sí. Qué loco. Y no era especialmente un buen técnico colorista. Él mismo afirma que no se preocupaba por los pigmentos usados en las pinturas. Él iba a almacenes de suministros o a esta tienda grandota con W, que no es Waldos. El monstruo. Qué güey. Ya sé. Existe todavía Waldos. Bueno, y compraba tras planificar, y compraba los suministros así, tras planificar la nueva obra que quería hacer. Se la compraban en el súper, la pintura. Sí, güey, para hacer sus pinturas, sus suministros, así, sin broncas. Y para que la tela o el papel se viera viejo, los envejecía con sustractos de café o té. La clásica. Si era así amarillento, ¿no? Exacto. Aquí hay un personaje muy, muy importante. Matthews Leininger, conservador jefe del Museo de Arte de Cincinnati. Él le pisa los talones desde el 2007, cuando Landis dona al Museo de Arte de Oklahoma City 5 obras falsas. Leininger comienza a reunir información para llenar las tarjetas de las pinturas recibidas de Landis, una formalidad requerida antes de que se pueda entrar las pinturas a los museos. Vaya, es como antes del ingreso. ¿No? Ajá, esta pieza la donó Alam, ¿no? Entonces, en la búsqueda rápida de estas imágenes realizadas sobre las donaciones, encuentra un sin título de Paul Sinak, que se presume es Sinak es de 1863 a 1935. Leininger descubre que el Savannah College of Art de Georgia tenía una idéntica. Al descubrir el fraude, Leininger se pone en contacto con otras instituciones y comienza a juntar pruebas, pero Landis en ese tiempo seguía actuando. Lo que pasa es que Leininger empieza a encontrar obras diferentes, la misma obra en diferentes museos, ¿no? La más importante es esta, ¿no? O sea, pero no era nada más una obra duplicada, sino que había varias. ¿Y no se habían dado cuenta entre los museos o qué pedo? ¿Hasta entonces? Hasta entonces, ajá. Un día. Oye, pero a ver, aguanta. Bueno, no sé si nos lo vas a explicar más adelante, pero entonces no las vendía ni nada. No. Solo las donaba. Sí, solamente las donaba. Un día de septiembre del 2010, llega a Hilliard University Art Museum de Lafayette, Luisiana, vestido de jesuita y con un Charles Courtney Curran bajo el brazo.
después de mantener contacto por correo con su director explicándole que quiere donar esta obra para rendirle tributo a su madre, que era una gran coleccionista y que había fallecido unos días antes, pues se presenta. No obstante, en este caso, la conservadora del museo, Joyce Penn, la conservadora o curadora, como también aquí en México se conocen, no tarda ni una hora en destapar que aquel Curran no es auténtico, con una sencilla prueba. Tras pasarle por la luz ultravioleta y bajo la lupa del microscopio, la pintura de vela que ha sido realizada sobre el patrón de puntos de una reproducción. Sobre casi ve los puntitos que fue una calca. Exacto, los profesionales de los museos lo ven como un estafador. Él se ve como un filántropo. Dicen que no pueden entender por qué los museos están molestos con su afición, ya que afirman que sus donaciones son unos tributos a sus difuntos padres y que son actos de buena voluntad, que no obtienen ningún tipo de contraprestación. Una de las cosas también que hace Leninger es que abre un cuadro y le llega el tufo a café, ¿no? Es también como se da cuenta. Y entonces realmente por eso le empieza a seguir los pasos a este Landis. Oye, ¿pero qué vivía o qué? O sea, ¿de qué se mantenía si no cobraba, si no vendía cuadros? Era también como retratista. Okay. Este hombre, pero un segundo. Tenía chambillas ahí de caricaturista. Ahí en el centro, güey. Ajá. Ándale. Ahí en Chapultepec. Ahí Chapultepec. Leninger decía, es un consumado artista capaz de reproducir falsificaciones a un ritmo extraordinario, pero pues fracasa totalmente como ilustrador profesional, ¿no? O sea, porque, al final de cuentas él también era, pues artista, ¿no? Nada más que en su cabeza, pues era más fácil y todo, y le encantaba reproducir. Qué loco, ¿no? Tenía este método de lo que durara la película, él lo reproducía, si no volvía a empezar. O sea, qué loco. Ajá. Pero sí las hacía pasar como reales a los museos. Sí, claro, pero espérense, aquí se viene lo choncho y se los cuento. A ver. El FBI empieza a seguirle sus pasos y nunca pudo levantarle un cargo, jamás pudo levantarle un cargo porque el señor nunca cobró ni un peso. Entonces, ¿de qué lo acusan? ¿No? No era fraude como tal. Ajá. Sí, no. Pero además hizo donaciones, tampoco las vendió, ¿no? O sea, entonces, cuando se da a conocer el caso de Landis, fue un gran escándalo entre los museos. Porque imaginemos que, no sé, un museo en Chicago se empieza a reír de lo que pasó en Cincinnati, pero ya revisando, se los chamaquearon. Se los chamaquearon. Sí, que crees que tú como Museo de Chicago le aceptaste una obra en tal fecha, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer es mejor quedarse callados todos. Perdimos ante el mejor. Exacto. Ante el mejor, muchacho. Porque recuerden que engañó a más de 40 museos. Entonces por la vergüenza ya no dijeron nada, ¿no? Exacto. Porque qué perroso. Pues son museos profesionales, son museos con gente profesional. Pero se fueron con la finta así de esto que dicen de que si es demasiado bueno no es verdad, ¿no? Y se fueron con la finta de, nos están regalando un cuadro, pues ni modo de decir que no, así un cuadro chingón de tal época. Sí. Y se fueron con esa finta. Pero hay unos ejemplos en internet, no sé cómo podamos hacer llegar estas imágenes, Nafta, pero también no son como tan exactos. La verdad es que sí le hacía mucha falta de técnica de color. Ok. Creo que... O sea, comparándolos ya se ve mucho la diferencia. Exacto. Sí, hay una obra con la que se dieron cuenta, sin título de Paul Signac, donde lo ves y sí se ve una diferencia enorme, pero además creo que habla de la ambición de los museos. O sea, en verdad, creo que eso fue el quemón y pues el hombre sigue libre y pues nada, no lo pueden meter a la cárcel porque no recibió ni un peso, no hizo nada más que él donarlo. Yo digo que este cuadro es de Signac, ahí si tú lo compruebas o no es tu problema, yo te lo dono y los museos lo exponen. Pero ¿no? hay una cosa que también voy a comentar cuando cuente mi historia, que tiene que ver con que qué tanto no sabían los museos o qué tanto se hicieron güeyes, ¿no? ¿Tú qué piensas? Puede ser la otra. Opinas? Pues sí, pero no sé. Ahorita les comento por qué lo digo. Leninger y Joyce, que fueron como los más importantes que el Joyce Penn, que fueron como los más importantes en develar esta información. Joyce Penn le criticó mucho la técnica, ¿no?
O sea, de que, oye, es que en verdad los colores tampoco se parecen tanto, ¿no? Las proporciones sí son muy buenas. Por ejemplo, vean estas, búsquenlo, y son muy buenas, pero los colores no tanto. Y Leninger les digo que abre el cuadro y le llega el tufo a café, ¿no? Fue como lo que la alertó. Pues también compraba sus pinturas en el súper, pues qué querían. Sí, las pinches pinturas Vinci, güey. Pero es esto, la ambición de los museos, ¿no? Que a final de cuentas lo que hablábamos también con los de estafadores en este programa que hicimos, pues gran culpa es también de la persona que acepta, ¿no? Claro, claro, por decir es demasiado bueno. Muy bien, José Luis. ¿Y luego qué le pasó? No le pasó nada. Ya, nada, quedó desprestigiado. Es famoso por ser eso. Pero además salió muy bien librado, ¿no? Yo la verdad es que creo que sí pues parece un antihéroe, un héroe. Ándale, sí, pues porque no le hizo daño a nadie, nada más. Exacto. Le dejó como mensos a los museos. Sí, así es. Bien hecho. Pues, ¿quién quiere contar su siguiente historia de estafadores en el arte? No los alientes, Neftali, diciendo bien hecho. Sí, güey, sí es cierto. ¿Quién voy yo? Va. Yo les voy a hablar de Han van Meegeren, un holandés. Es lo que te decía, seguro es holandés con el van, ¿no? Sí, yo creo que se pronuncia fan, no sé. Mi holandés el van no es muy bueno. Pues nació en 1889. Desde una temprana edad desarrolló un interés por el arte, pero su papá no estaba feliz con esto. Jamás lo apoyó, le dijo, Nel, tú te mudas con tu tía Bel-Air. De Bel-Air. Le dijo, Nel, no vas a ser artista. Él quería que fuera arquitecto, pero pues al joven Han le valió 2 hectáreas y conoció a un maestro en su escuela llamado Bartus Korteling, que era pintor, y se convirtió en su mentor. Korteling era fan de la época dorada de arte holandés y le inculcó también este gusto a Meegeren. También era muy fanático de Johannes Vermeer, el maestro Korteling, y le enseñó cómo mezclaba sus colores, cómo hacía sus proporciones, o sea, le dio toda una tesis sobre Vermeer. Esta lección sería muy importante y tendría un gran impacto en el crecimiento artístico de Han. Que Vermeer es el que pintó la lechera, ¿no? Por si... Ajá, sí, por si no lo... para que lo topen. La lechera, la que le pones a los hockeys. Ajá, exacto, esa pinturita estaba inspirada en... el mismo que le hizo un table, ¿no? El que le hizo un table fue un genio, güey. Sí, claro. Y el de... ¿Cómo se les había ocurrido? También pintó la chica de la perla, ¿no? ¿Se llama? Creo que sí. Creo que es de las más famosas. Sí. Que bueno... Sí, ese güey hizo de todo. Y también... La neta, el arte... Bueno, la pintura holandesa está cabroncísima, cabrón. Pues está muy perra. Desde Rembrandt, Vermeer, no mames, está muy cabrón. Muy cabrón. Bueno, ya después de que conoce a este maestro, su papá sí literal le aplica la de te mudas con tus tíos y lo mandó a la escuela de Delft de arquitectura, que curiosamente también fue hogar de Vermeer en algún punto. Van Meegeren resultó ser un gran arquitecto, pero su pasión obviamente no estaba en esa profesión y continuó pintando al punto que jamás tomó el examen para convertirse en arquitecto. Se cambió de escuela a la Escuela de Arte de Den Haag en 1913 y este mismo año recibió una medalla de oro por parte de su escuela en Delft por una pintura que hizo en la iglesia de Saint Lawrence. Muy bonito, primer premio. Primer premio. Explica tu pintura, jovencito. Ay, pues más o menos le copié a Vermeer. Y le puse esta pista de carreras porque se me hizo bonito. Oigan, como el logo, no, perdón, tenía que mencionarlo, el logo del aeropuerto está. Sí. Los pero memes fue están fake, increíbles. ¿No? No sé, pero los memes están increíbles, fake, mano. pues, sí, fue fake news. Pues échenle otros $2 ese diseño, ¿no? Que la verdad era una genialidad, o sea, como representación irónica. Totalmente. Pues sí, el mamut. Si usted es maquiavélico. Usted es diabólico. Le hubiéramos recomendado al diseñador del logo de Huequereme. Sí, saludos acá. Saludos al buen topo. Sí, hazte un logo así bien ácido del aeropuerto de Santa Lucía. Bien ácido, güey. Bueno, y luego... Exhibió su primer set de pinturas legítimas en 1917 y fueron muy bien recibidas por la crítica, pero al pasar poco tiempo fue recibiendo menos atención
Y la crítica ya para este entonces estaba más enfocada en los cubistas y los surrealistas. Y dijeron que Migrin no tenía nada que ofrecer porque estaba muy enfocado en el pasado. Recibió comentarios diciendo que era poco original y un imitador sin todo el talento de los artistas que lo habían precedido. ¡Qué bajón! O sea, le echaron así, hasta con la cubeta le aventaron. Esto fue principios del siglo XX, ¿va? Ajá, 1917. ¿Cómo se llama este compita? Hans van Migrin. Va. No, te iba a comentar cuándo fue esto, porque con la llegada de la foto, muchos pintores se dieron cuenta de que ya no tenía sentido la exactitud, ¿no? Que tenía Velázquez o que tenía Rembrandt, ¿no? Que pues, ya no tenía caso pintar tan exacto, entonces tenían que pintar más bien otras cosas como justo el cubismo, el surrealismo. Entonces, pues qué bajó, ¿no? Que le digan, pues tú. Es muy bonito, pero no sirves. Pero pues eso qué, ¿no? Eso ya se ha visto. Chato, ¿no? Qué bajón. En 1945 declaró que las duras críticas lo llevaron a una ansiedad y depresión tal que juró vengarse de los críticos del arte, haciendo algo que el mundo jamás había visto. Y justamente eso hizo. Pero resultó que eran falsificaciones. O sea, lo que él dijo fue que voy a hacer pinturas y las voy a hacer pasar por artistas viejos como venganza. Me vengaré. Sí, o sea, literal, así está eso. Sí, me lo imagino. Exacto. Portándose las manos, me voy a vengar de esos críticos. Ay, me estoy ahogando. Principalmente se dedicó a... Es que pues, como estabas, te ayudé, güey, para que no hubiéramos silencio, metí un fondo musical rapidísimo, lo que se me ocurrió. Principalmente se dedicó a impersonar a Vermeer, ya que esto se le facilitaba mucho por el conocimiento que ya tenía sobre el pintor, gracias a su mentor, y que Vermeer solo produjo 35 pinturas en su carrera. Entonces los historiadores de arte estaban ávidos por encontrar obras nuevas del pintor. Pues sí, como los episodios de Don Gato, ¿no? Exacto. Igual, que dices, ¿dónde está el episodio perdido de Don Gato? El santo grial de Don Gato. Sí, güey, pues nada más fueron igual como 36. Exacto. Y la idea de que debían existir más hizo más fácil que creyeran que estaban viendo uno nuevo o bueno desconocido cuando le mostraba una falsificación. Como el final de Dinosaurios, ¿no, güey? O sea, es como, lo encontramos. Pero ese sí no es tan difícil de encontrar, güey. Solo está muy ¿Doblado? triste. ¿Doblado? No sé si te gusta doblada, pero... ¿Cuando les cae el meteorito? No, ¿cuál meteorito, güey? ¿O de qué estamos hablando? ¿De dinosaurios? Calentamiento global, no, ¿no? Se mueren porque se enfría el planeta. Ok, muchos árboles. Okay. Sí, cierto. De entrada a una era de hielo. Pues qué güeyes. Tu cultura pop, güey. No, creo que más bien, perdón, sería como cuando Oliver Atom despierta, ¿no? Sin las piernas. Sin las piernas. Ándale. Más bien sería como ese capítulo de Supercampeones. Cuando Luis Miguel despierta sin piernas. Cantando ya nunca más. Nunca más. Esa. Sigo, perdónala. Bueno, y luego. Está bien. Los cuadros perdidos, qué pedo. Van Migren era dedicado con sus reproducciones. Investigó de forma minuciosa a Vermeer, incluso compró lienzos del siglo XVII y utilizó las mismas fórmulas para mezclar la pintura. Su mayor reto era hacer que la pintura pareciera tener 300 años de antigüedad, ya que la pintura puede tardar décadas en secarse completamente, y si alguien la tocaba, pues iba a dar cuenta que no, falso. Su solución fue meterlas a un horno. Eso. La mayoría se quemaban o se derretían. Pues que pensaba que iba a pasar, ¿no? Descubrió que no tenía que hacerlo junto al pan, ¿no? O sea, inventó la pizza. ¿no? Mientras hacía pan, horneaba también sus pinturas. Descubre que mejor, ¿no? Solito, o sea que de repente, o sea, sí lo intentó, se le quemaban, ahora le vuelve a empezar, mano. Sí, porque ya calculaste mal. Vuelve a hacer. Menos leña. La solución fue, bueno, descubrió que poniéndole fenol formaldehído, la pintura se endurecía y se horneaba mejor. O sea, no se derretía. Chido. Ya al terminar de hornear sus pinturas, que cagados en eso, les pasaba salía del horno. Un rodillo para hacer las grietas en la pintura y que parecieran más legítimas. Al principio pintaba cosas muy parecidas a las que pintaba Vermeer, pero esto hacía que los expertos se fijaran mucho
y se dieran cuenta o empezaron a notar las diferencias entre las originales y la falsificación. Así que mejor optó por pintar cosas que nunca había hecho Vermeer, pero con atisbos del estilo del pintor. ¡Órale! Y esto se transformó en millones de dólares para sus bolsillos. O sea, redondito caía la banda. Su famosa pintura de los discípulos de Mauss fue la que le abrió el paso al mercado, ya que era una pintura de tema religioso y era la más grande que había hecho hasta la fecha. Los historiadores ya habían especulado que Vermeer había hecho una pintura de esta naturaleza, o sea, de Jesús, y deseosos aceptaron la idea de que era una obra original del pintor, o sea, ni siquiera lo cuestionaron, la compraron. Para el momento que fue descubierto, Van Meegeren ya había hecho el equivalente a $400 millones con sus falsificaciones. O sea, el equivalente actual en ese momento eran 30 millones. Oh. Pero este mismo éxito fue el que lo llevó a su caída. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, se deshizo de 137 pinturas de su colección a cambio de la pintura de Cristo y la mujer adúltera, supuestamente de Vermeer, pero era la falsificación. Ándala, o sea. Para desgracia de Hahn, Göring guardaba meticulosamente todos los documentos de sus transacciones. Entonces, al acabar la guerra y cuando encuentran la pintura y encuentran los registros, ven el nombre de Meegeren al lado de la transacción y vas para el bote. Se lo llevan por colaborar con el enemigo. Lo tacharon de traidor. No como falsificador, sino como... No, como... Sí, o sea, él dijo, le vendió una Vermeer original a los nazis. Y eso, las acusaciones ya llevaban implicación de sentencia de muerte. Pues de, oiga, pero es falsa, no importa. Ahí fue cuando se tuvo que desenmascarar. Se vio obligado a delatarse como falsificador. Se responsabilizó por ese Vermeer, el que tenía Göring, otras 5 pinturas igual de Vermeer y 2 de Pietre Hawks. Yo las pinté, son falsas, no. Hacia el contrario, me los chamaqueé. Y eso fue lo que pasó. Les robé. La corte lo hizo pintar frente a ellos una falsificación para creerle, y al pasar la prueba le cambiaron la sentencia de falsificación, lo sentenciaron a 1 año en prisión, que era el cargo mínimo por dicho crimen, y lo tildaron de héroe por haber conseguido 137 pinturas que estaban en poder de los nazis. Y que era muy patriótico de su parte lo que había hecho. Mira. Pero no lo hizo con esa intención, ¿no? Pero le salió bien. O sea, es lo que él dijo en la corte, ¿no? Pues soy bien patriota porque les quité pinturas holandesas a los nazis. Recuperen nuestras pinturas. Muy bien. Pero pues nunca llegó a pisar la cárcel, ya que después del juicio de 2 años que duró, a los 2 meses falleció de un ataque al corazón. Chale. Qué mal. ¿En qué año fue esto? 1947 debe haber sido. Fue 2 años acabando la guerra. Ajá, sí, en el 45 fue cuando lo apresan. Dura 2 años el juicio de ver si era realmente falsificador o había colaborado con los nazis, y fallece a los 2 meses. Y él siempre creyó que no iba a ser recordado para nada, que él iba a nada más dejar el registro de las pinturas de Vermeer, pero pues resultó que sí fue recordado él por haberlas pintado. Qué loco. Y las pinturas están impresionantes, están muy bonitas, la verdad. Sí, es lo que estoy viendo, es la de los discípulos. Ajá. Discípulos de Emmaus. Uh-huh. Pero, ¿y qué técnica, no? Que tenían estos, o sea, a pesar de ser falsificadores y etcétera, tienen que tener un talento, ¿no? Sí. Igual Mark Landis. Sí, totalmente. Sí, tienes que tener algo, no es como si yo me pusiera a falsificar, yo no puedo ni dibujar. Sí, no. Yo ni con bolitas y palitos. Yo no escribo bonito, o sea, no te sale ni un polo, hijo de la... O sea, bueno, no, yo no puedo colorear sin salirme de la rayita, cabrón. Entonces... sí tienes que tener algún talento. Sí. ¿Qué tal, Entonces ya quedó como un patriota, como el pintor que engañó a los nazis. Como el pintor que engañó a los nazis, así se le recuerda. El falsificador. Qué chido. Súper. Pues muy bien, pues les voy a hablar yo de uno más, otro pintor, que bueno, no, ahora se me ocurrió, no sé si, pues hay falsificadores de más cosas, ¿no? Además de pinturas, pero pues no se me ocurrió investigar de alguno. Creo que es lo más común, ¿no? Te sacan tu título. Es correcto. Bueno, yo les voy a hablar de David Henty. Fíjense, ahí les va. En 2019, un sujeto compró por 230 libras
un cuadro que a todas luces era una reproducción de un Picasso en un mercado de pulgas en Inglaterra. Entonces lo llevó a una casa de subastas, ¿no? Porque pues le gustó, dijo, pues al igual, chicle y pega es, ¿no? Claro. Y el cuadro, para su sorpresa, fue evaluado en $1 millón. Wow. Imagínense eso, ¿no? Compras tú ahí en la Lagunilla. Algo así Claro, casual. 15 pesos, ¿no? $1 si quieres. Una vez vi en la mercado de Lagunilla pulgas. un cuadro que decía que era de Leonora Carrington y lo volteé y todo y venían unas firmas muy locas y yo, cabrón, ¿y cuánto? 500 varos. Y, pues no creo que sea legítimo, ¿no? Pero ahora que lo pienso, pues no sé, aunque se lo hubiera comprado nada más por la pura reproducción, ¿no? Entonces, Claro. Sí. de hecho, este güey lo compró así, ¿no? Porque dijo, pues, o sea, no puede ser original, lo voy a comprar porque está padre. Y tómala, $1 millón. Sí. ¿No? Entonces el güey estaba flipando, tío. Pero este hombre te estaba realmente, tomó clases de mercadotecnia y te estaba vendiendo la experiencia, amigo. No te estaba vendiendo el cuadro, te estaba vendiendo la experiencia. Experiencia, es correcto. Sí. El mercado de pulgas no venden chucherías, Exacto. venden experiencia. Venden historias, ¿no? Con la historia del objeto. Sí. Sí, pues sí, así es. Bueno, entonces ya, bien feliz, con su cuadro cotizó $1 millón. Pero al conocerse esta extraordinaria historia, un pintor inglés llamado David Henty declaró que el cuadro era suyo y que lo había pintado un jueves por la tarde. Casual. Así es. Esta es la historia de David Henty, el autoproclamado mejor falsificador del mundo. En esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, tú eres falsificador, alguien, no sé, vendes tu cuadro y a mí me lo venden como original y yo lo subasto y yo gano. ¿Qué pasa si se descubren que es falso en este sentido? O sea, la responsabilidad contra quién va. Contra la casa de subastas. Por no... No verificarlo. Por no verificarlo. Me voy a adelantar un poquillo, pero a eso iba con esta... Continúa. No. Continúa tu historia, más bien. Bueno, venga. José Luis, se le comen las habas siempre. Discúlpame, Sí, se le comen las habas. Pero bueno, al igual y se preguntarán por qué confesó David Henty que era su cuadro, ¿no? Bueno, esto fue... ¿Por qué se le comen las habas? ¿Por qué se le comen las habas a José Luis? Pero, ¿quién es José Luis? En nuestro próximo episodio de Güey, créeme, la biografía de José Luis. Que no hemos contado quiénes somos, qué hacemos, qué chingados deberíamos hacerlo. Nah. Sí, deberíamos. Seguro a alguien le ha de interesar. La misma gente que nos escucha, de seguro está ardida de saber quiénes somos. Pero ¿quién es José Luis? ¿Qué cara Neftalí en sus tardes, no? Falsificar a Picassos. A mediados de los 90, David Henty estuvo en la cárcel por 5 años por falsificar miles de pasaportes británicos y lo atoraron porque deletreó mal la palabra británico y majestad. Que, o sea, no era muy precavido, muy idiota, ¿no? Se lo vendía a ciudadanos de Hong Kong, ¿no? Que querían huir de ahí. Entonces lo atoraron y bueno, pues ahí en la cárcel fue al departamento de arte y decidió aprender pues sobre este fascinante ortografía. Sí, ¿no? Un curso de ortografía. Se puso a leer. Pues tenía un talento innato para pintar y bueno, ahí en la cárcel aprendió, cumplió su tiempo, salió y comenzó a vender en eBay pinturas falsas del artista inglés L.S. Lowry. ¿Por qué Herbalife, güey? Empezó a vender Herbalife. Quería estafar así de lo lindo. Y dijo, ¿falsificar pinturas o vender Herbalife? Ambas, porque no, tú puedes ser dueño de tu propio tiempo. Tú eres tu propio jefe. ¿Esquema Fonsi o piramidal? Acaba de fallecer, ¿no? ¿Quién fue? El club de el presidente de Herbalife. Sí, a un ratito. ¿Cómo se llama? Ya tiene un rato. No, acaba de fallecer uno de los que hizo el mayor esquema Fonsi. Sí, cierto. Sí, es verdad. El que pero miles de millones de euros se chingó de los de Wall Street. Ajá. Habría que hablar de él, no me acuerdo cómo se llama. En fin, eso da para otro podcast. Entonces, bueno, empezó a vender sus pinturas en eBay del artista inglés L.S. Lowry, quien pintaba escenas de la vida cotidiana del norte de Inglaterra a mediados del siglo XX. O sea, no era un artista muy viejo, ¿no? Como el que hacía Merrin,
de que era de Vermeer, ¿no? Que era del siglo XVIII. Bueno, que era muy viejo, ¿no? Entonces, él hacía pinturas, pues, o falsificaba estas pinturas que eran más recientes. Y no le costaba tanto encontrar los materiales, etcétera. Bueno, entonces, un reportero del diario The Telegraph, llamado Robert Mendick, rastreó a gente hasta su casa en Brinton, en Inglaterra, gracias a un reporte de la policía en donde se rastrearon las cuentas de eBay, ¿no? Desde donde se vendían estas pinturas. Entonces el reportero fue, lo confrontó y al principio pues Henty negó que él hubiera falsificado las pinturas y que pues no había hecho nada malo, ¿no? Pero por algún motivo desconocido, un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de lorries. Ahora, este sujeto es muy encantador. Yo lo descubrí primero en un documental de Vice y lo ves y es un viejillo ahí súper chido, ¿no? Y que explica cómo hace las cosas. Entonces yo creo que también el reportero, qué chambota, ¿no? De rastrearlo, ver dónde vivía, ir, ¿no? Buscar la nota y al igual, no sé, yo estoy especulando, pero al igual gente dijo, pues... pues el reconocimiento. Pues, exacto, ¿no? Quiero que sepan que yo fui, ¿no? Pues sí, al final de cuentas. Entonces, cuando anunciaba una pintura en eBay, decía que no había documentación de la misma, ¿no? Que no se podía comprobar si era original o no, y que la había encontrado en una venta de garage o en un ático, o etcétera, ¿no? Se inventaba una historia, pero la realidad es que él mismo las pintaba en su casa. Entonces, te interrumpo. Sí. Ya me aburrió tu historia. No, es cierto. No, es que me acuerdo que alguna vez leí que estas ansias de la búsqueda del reconocimiento en los humanos ha hecho que se cometan como muchos errores. Por ejemplo, ahorita que me mencionas un claro como ejemplo, ¿no? De que, pues, probablemente en la búsqueda de reconocimiento, pues confesó. Sí. Los asesinos seriales, también, por la búsqueda de reconocimiento, es como se les puede también como rastrear, ¿no? Como el que dicen que ahí está en la escena, ¿no? Mientras, porque dejan su firma, ¿no? O sea, no, y ahí están en la escena viendo, con este morbo tal vez de ser señalados en ese momento, ¿no? Esta búsqueda del reconocimiento es como qué loco. Algo que en la humanidad nos ha hecho esto, ¿no? Pues sí, totalmente. Entonces, bueno, él decía que, pues, confesó, pero también decía que pues no las vendía como originales, como tal, ¿no? Sino que decía, pues quién sabe si sean originales. Él se inventaba una historia, ¿no? De que las había encontrado. Entonces le mostró al reportero y al fotógrafo que iba a su casa, les mostró el lugar donde almacenaba los óleos y los marcos viejos que compraba en tiendas de antigüedades, ¿no? Para darle a las pinturas, exacto, que fueran más auténticas. Y después confesaba que se sentía como si Laurie, cuando pintaba, hubiera habitado su cuerpo, ¿no? Como si lo hubiera encarnado. ¿También oía voces? Pues aparentemente. Y lo que le enojaba es que él fue el que empezó a pintar a Laurie y que muchos ahora lo hacen y que lo hacen mal, ¿no? Eso es lo que le encabronaba. Y confesó que en eBay contaba estas historias, ¿no? Que los cuadros se habían sido encontrados en un ático o que tenían imperfecciones, ¿no? Y que esto lo hacía para crear un misticismo, ¿no? Y una magia alrededor de la obra. Depende de la experiencia. Exacto, se volviera más atractiva, sí, totalmente. Dice que él trató al principio de vender su propio arte, o de firmarlo por él, pero decía que no se vendía, que él dice, necesitas tener un nombre para vender, ¿no? Y cuando le puso a los cuadros inspirado en Laurie para maquillar la obra, de repente se vendía, ¿no? Él no decía que era de Laurie, decía inspirado. Él les decía after Laurie, ¿no? O sea, basado en hechos reales. Basado en Laurie. Y que la gente pues decía, órale, ¿no? Y lo compraba. Ahora, hay opiniones en contra, que yo creo que aplica para estas tres historias, que dicen que falsificar una obra de un artista destruye su integridad y su reputación, y otros que dicen que simplemente es un acto criminal, que ese sería un debate que al igual y no resolveremos hoy, pero se me hace curioso cómo sobre todo con él, porque ahora les diré qué más falsifica, se me hace fascinante, ¿no? Todo lo que tienen que estudiar, todo lo que tienen que aprender para reproducir algo, ¿no? Exactamente como se hizo, y aparte envejecerlo, ¿no? Tener un paso extra. Claro. Se me hace increíble. Bueno, después del artículo de Telegraph que salió, que lo desenmascararon, o lo que él mismo se echó de cabeza, ganó muchísima popularidad, o sea, contrario de lo que se pensaba, y comenzó a recibir encargos de obras de arte. Incluso sus obras fueron exhibidas en una galería de arte
con copias de artistas como Van Gogh, Picasso y Modigliani, que tenían un precio de hasta 5,000 libras. ¿Pero ya eran obras suyas o eran reproducciones? Eran reproducciones, eran copias. Eran copias, pero, o sea, ¿por qué no lo persiguieron legalmente? Porque él nunca las vendía como si fueran originales. Él decía, sí, no, él decía, no hay documentación, o sea, nunca dijo, es el original, la basura. ¿no? Porque las vendía aparte en eBay no por mucho dinero, las vendía por 200 libras, 600 libras. Sí, o sea, no se pasaba de lanza tampoco. Sí, o sea, no las vendía como un original y por eso nunca, pues él decía, pues yo no hice nada malo legalmente, ¿no? Sí, ahí está el hueco legal. Exacto. Entonces, bueno, a partir de este éxito y de esta fama que obtuvo por el artículo, pues se volvió su negocio formal y empezó a estudiar sobre los artistas, a acudir a las galerías y los museos para estudiar las pinturas. Se hizo un clavado, ¿no?, del mundo del arte. Y actualmente en su página de internet, que lo pueden encontrar como David Henty, vende copias de artistas como Caravaggio, como Monet, Modigliani, Picasso, Van Gogh, Basquiat y Leonardo da Vinci. Ahí nomás. De esta última tiene un famoso cuadro que fue descubierto en el 2005 llamado Salvator Mundi, que fue un cuadro que estuvo perdido durante 300 años, ¿no? A la madre. Es la pintura más cara del mundo vendida en $450 millones. La compró un saudí. Pero, pues, si a ti no te alcanza, puedes obtener la copia de David Henty por 50,000 libras. Ahí nada más. Entonces ya tiene su negocio formal, así, un emprendedor del arte, autodidacta, prolífico lector de libros del arte. Dice que trata de hacer las obras tan fidedignas como puede y que él es como un actor, ¿no? Que juega un rol. Cuando quiere pintar la obra de determinado actor, como que pues, juega el rol de ese pintor y lo pinta lo mejor que puede, ¿no? Pero no tiene un estilo propio. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Güey. Wow. O sea, lo posee el espíritu de Rembrandt, güey. Sí, y muchos dicen que eso es una jalada, ¿no? Que realmente son criminales, ¿no? Que lucran con esto. Pero pues en este caso, este güey pues dice, pues saben que son copias, ¿no? Son reproducciones. Y pues más bien hay gente que no le gusta tener un póster, ¿no? O algo impreso, pues quiere tener una pintura. Realmente no es un engaño. O sea, lo que él está haciendo en este caso no es un engaño. Claro. Está siendo derecho. Exacto. Él dice, se necesita tener un interés en el artista para copiarlo. Yo no me llamaría un falsificador, sino un copiador. Un imitador. A copycat. Y hay en este documentalillo de Vice, está con uno de sus compitas que también es falsificador y que cita... Qué finas amistades. Güey. Sí, no, finísimos. Y cita... Sus padres estarían orgullosos. No, esa era la historia de Jesús. Exacto. Cita a un pintor estadounidense de abstracto que se llama Mark Rocco, que dice, para ser un artista tienes que robarle a un hombre rico un espacio en su pared. Se me hizo bien padre, ¿no? Wow, ¿y sí? Sí, está, sí. Se me hizo muy es real. Padre. Sí, pero es lo que hace la diferencia, ¿no? De artista a artista, pues la consagración, ¿no? ¿Y qué te da la consagración? Pues que tu obra tenga una plusvalía, que tenga una apreciación, pero ya para cuando la apreciamos porque tiene una plusvalía, ¿no? Sí. Wow. Sí, entonces vean las obras de David Henty. Ya cuando las comparo, bueno, yo estaba viendo la de Salvator Mundi, la que se vendió la más cara del mundo. Ajá. Yo sí le vi como diferencias justo en el color, no sé, quién sabe. Pero se la enseñé a mi novia y me decía, no manches, se ve más chida la la copia, ¿no? O sea, los colores se ven más chidos. Entonces... Son más vívidos, son más recientes. Pues yo creo, no sé. Entonces es curioso, ¿no? Curioso que los hizo con colores mapita, güey. Bueno, este compita sí se clava en, por ejemplo, esa pintura obviamente no es con óleo, es en una tabla y es con aceite. Es aceite sobre tabla, ese es el formato y el soporte. Entonces, pues, se clava muchísimo en investigar qué materiales, de qué época. Los de Lowry se iba a los mercados, a los tianguis y compraba, no sé, libretas de los 50s. Ajá. Porque aparte está cabrón, porque investigaba, ¿no? Que decía, no, es que Lowry pintaba en todos lados, pintaba en postales, en sobres. Entonces voy a pintar en estas cubiertas de libretas. Sí. Y ahí en eso hace un cuadrito. O sea, está muy cabrón porque tiene que saber factible, toda la historia, ¿no? Exacto. Ajá, para venderte esto, ¿no? Justo. Exacto.
Entonces, eso está muy cabrón, ¿no? Bueno, y en el documental de Vice, pues una morra va, le hace un cuadro y la morra va y le hacen las pruebas y se lo chingan, ¿no? Así, no, pues porque ya hay unas máquinas súper cabroncísimas que te miden los elementos, ¿no? Y la antigüedad y todo, y pues se lo chingan, ¿no? Dicen, no, pues esto es un fake, ¿no? Pero es fascinante, ¿no? Porque el mercado al que él le tiraba era un mercado, pues, de eBay, ¿no? Que de gente, pues... Que sí, cosas pequeñas, 200 libras, 300 libras. Claro. Y ya después se hizo top, ¿no? Y él mismo tiene un buen marketing porque en su página él mismo se pinta, ¿no? Como el mejor falsificador del mundo. Sí, está chido el marketing, ¿no? Bien podría ser el mejor copista, el mejor, no, es falsificador, imitador, exacto, podría. Esto que el mejor reproductor. Exacto. Esto que mencionamos probablemente de estos falsificadores, pues todos coincidimos que tienen una técnica pues impresionante, ¿no? Y además la replican y hace que la gente la compre. Y no está muy lejos de también estos rumores que existen en el arte, ¿no? Por ejemplo, lo que se le conoce en español sería esto de los escritores negros, ¿no? Que por ejemplo, se sabe que escritores de gran renombre fantasma, tienen escritor fantasma, tienen a su chavo, a su estudiante, su trainee. Estudiando por ellos, escribiendo por ellos. Pues sí, como todos los libros de los políticos, ¿no? Sí. Exacto. Mientras ellos, pero estamos hablando de Borges, estamos hablando de Saramago, estamos hablando de escritores top que mientras ellos resuelven como esta parte de andar en conferencias, andar en universidades, andar, pues tienen a un becario, ¿no? Escribiendo por ellos, que es el concepto del escritor negro, el escritor fantasma. Pero también los músicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de que se sabe que Mozart, cuando fallece, creo que la última obra en la que estaba trabajando era justamente en el Requiem, ¿no? Que poéticamente dicen que lo hizo para despedirse del mundo, que era para su muerte. Pero realmente había sido contratado para hacerlo, y como no alcanzó a terminarlo, se sabe, ¿no? Que tenía un estudiante que se llamaba Susmair, algo así, Javier Susmair, que se supone que terminó el trabajo por él, y también está el rumor de que su esposa lo contrató, pero era alguien que tenía el estilo, que había estudiado con él, o sea, no es como de a gratis, tenía el talento para poder como hacer formas, figuras que Mozart hubiera hecho, ¿no? Lo tenía estudiado, bien estudiado. Creo que también, a lo que voy es que creo que también esto de las falsificaciones también merecen cierto reconocimiento, no es bueno, no pagan. En los 3 ejemplos que dimos, ninguno pisa la cárcel, pero no por eso el mío se murió, güey. Le fue peor. Sí, pero además terminó como héroe, ¿no? Pero el tuyo terminó como héroe. Sí. Ensalzado, no quedó manchado. Exacto, güey. Exacto. O sea, y a final de cuentas sí requieres mucha habilidad para poder hacer una falsificación de ese calibre. Totalmente. Como la falsificación de billetes, ¿no? También por eso los billetes son tan complejos de falsificar, pues porque se han encontrado a través de la historia gente muy hábil. Cada vez les meten más elementos para que sea más difícil poderlos falsificar. Y aún pero así es como un reto, logra, ¿no? Güey. Ajá, exacto, lo ven como un reto, ¿no? ¿Cómo lo igualo? En México hay una historia muy curiosa, rapidísimo, de falsificación de monedas. Cuando recién se acaba la guerra de independencia en 1921, por 1930 había que el 80% del dinero que circulaba en el país era falso. O sea, en serio, porque Qué loco. sí, estaba infladísima la moneda, porque la plata seguía saliendo del país, entonces esto lo hacían con laminillas de cobre, ¿no? Y realmente es una historia muy cierta, o sea, estaba infladísima la moneda porque era muchísimo el dinero falso que circulaba. Que inclusive las cosas se recibían, pero te las cobraban más caro, ¿no? Te cuesta $1 el pan, pero como no sé de dónde sea tu moneda, te va a cobrar 6 pesos. Pues porque de ahí, de 6 a 1, puede ser que una sea real, ¿no? Qué desmadre. Chicle y pega. Exacto. Es bueno, les cuento esta historia del Picasso que evaluamos en $1 millón y que nos quedamos ahí. Se quedó como suelto eso. A ver, la historia es que David Henty pintó ese cuadro por gusto, se lo regaló a un compita. El compita, pues ya después lo fue a vender al mercado de pulgas y ahí fue donde lo compró este otro compita en 260 libras, algo así. Lo valuaron en $1 millón. El David Henty ya era conocido porque ya le habían hecho la entrevista en Telegraph, entonces ya se sabía que era un falsificador.
Entonces, por eso él dijo, ese cuadro es mío, ese Picasso es mío, ¿no? Y pues obviamente el dueño, el que lo había comprado en 260, pues está encabronadísimo, ¿no? Porque se le cayó el teatro de que estaba valuado en $1 millón de dólares y valió madres, ¿no? Y entonces lo amenazó, le dijo que le iba a quemar su casa, que le mandó creo que una pinche bomba en su correo o algo así. Entonces la policía pues protegió al David Kent y no le pusieron cámaras y así, ¿no? Madres. Él lo que dijo es eso, pues, la casa de subastas tiene que hacer su chamba, ¿no? Claro. Tienen que hacer, comprobar que pues, es auténtica. Real. Y lo que él dice es que se hacen güeyes, ¿no? Que realmente las casas de subasta quieren que sean reales porque pues así van a ganar lana, ¿no? Van a ganar un chingo de lana. Y si son falsas, pues obviamente no. Entonces, a eso iba cuando mencionábamos lo del museo, ¿no? Del primer caso. Que al igual que tanto no sabían, que tanto se hacían güeyes, porque una obra así te da mucho prestigio, ¿no? A tu museo, ¿no? Sí, te levanta, claro. Lo que significa visitantes, lo que significa ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de arte también se mueve mucha falsificación, pues porque es un business, ¿no? Porque obviamente, al igual y no importa si es falso o no, lo que importa es el billete. El billuyi. Así es. Páguenme dinero. Así es. Pues muy bien. Creo que nos agotamos el tema. Y es un tema fascinante. Del documental de Netflix es Made You Look. Made You Look. Ajá, actualmente está bastante recomendable para ahondar más en el tema. Estaba pensando y haciendo investigación acerca de estafadores en la música y creo que todo el mundo habla de Milli Vanilli nada más. Ya hicimos algo así, pero no le llamamos falsificación, ¿no? ¿Qué era? Plagios, ¿no? Plagios. Pues que bueno, es más o menos distinto. Totalmente distinto, ¿no? Sí, no puedes falsificar como una obra musical. No puede, lo que puede pasar puedes reproducirla, ¿no? Exacto, que pones a unas personas enfrente y otras personas están cantando como atrás, ¿no? Lo de el bajista de los Sex Pistols. Sid Barrett. Sid Vicious. Sid Barrett. Sid Barrett ve por favor y pídele perdón, güey, a su alma. Lávate la boca, Nefter. Lávate el hocico. Claro, güey. Escuchen el podcast sobre personajes raros. ¿Cómo era ese podcast? Interesante. ¿Cuál era? El de músicos locos. De músicos locos. ¿Cómo le pusimos? Pero pues sí, o sea, lo que puedes hacer es falsificar pues un espectáculo. Exacto. Lo que sería el playback, lo de esta... ¿cómo se llama? Lo que hizo... La hermana de que se apellida Simpson, se me fue. Que salió en SNL. Jessica... La hermana Ashley. Ashley Simpson, que salió en SNL en Saturday Night Live. Súper chido el playback, ¿no? Ajá, cantando y que se le cayó el playback. También el video de Katy Perry. Se equivocó de canción. Acá en México pues tenemos también el caso de Garibaldi, ¿no? También. Qué horror. Sí, se sabe que eran otras voces, ¿no? Por ahí creo que hasta está en YouTube de quién eran las voces reales, ¿no? Y no sé. Y el caso de Miley Cyrus que grabó el disco igualito, su primer disco o algo así. ¿Belinda? No, Miley Cyrus. que no puede cobrar derechos de ese disco porque los tiene un cabrón. Y ella lo que hizo, entonces lo grabo de nuevo y ya sobre ese nuevo disco ya puedo cobrar yo mis derechos. Wow, no conocí el caso. ¿No se la saben ese de Miley Cyrus? No, te lo investigo. No es Miley Cyrus, es esta... no, es esta mujer, la estoy regando. La amante no amante, no, la que es esta una güera. Trump. Ustedes saben, queridos escuchas, ¿cómo se llaman? Es Kesha, ¿no? No. No, hermanito, esta mujer rubia que es pro Trump. ¿Es pro Trump? ¿O era pro Trump? ¿No? Sí, creo que sí. Taylor Swift. Taylor Swift. La que le quitaron todos sus derechos, sí. Exactamente. Sí, ya. Ella. ¿Eso qué es? Le quitaron todos sus derechos, ¿no? Es falsificación de su propio... No, pues no puede ser falsificación. Porque es suyo. Plagio. Pues prácticamente no entra porque está haciendo nueva producción, ¿no? Son sus canciones. Que de todas maneras, no sé si tenga los derechos sobre las canciones. O sea, esa es la otra. Porque puede tener los derechos de reproducción, pero también puede tener los derechos de las canciones. Sí, tenía de las canciones. Y si ella los vuelve a grabar, de todas maneras siguen siendo del otro. No, porque lo que tenían es derecho de grabación, lo que ella tenía, ¿no? Y por eso pudo hacer eso.
Si metemos al Tavo aquí, creo que estaríamos en medio del gaffer, del podcast. Sí, estamos en otro, en este podcast. Estaría bueno hacer un crossover porque es un buen tema ese. Sí. Pues vamos. Pues chido. Podemos hablar de eso. Le decimos al Tavo. Al Tavo y ya estamos en el gaffer. El gaffer. Exacto. Le levantamos el programa al güey. Caray, yo también estoy en ese. Exacto. ¿Ya se estrenó el gaffer o qué? No, está próximo. Próximamente escuchen el gaffer con Alam y Tavo. Estamos haciendo como 8,000 capítulos para tener reservas. Bien, todos. Ya sabes, la clásica que casi no hacemos. ¿Y de qué se trata? Ya échate comercial. No, ya. Sí. 2 vagos hablando de producción musical y en vivo. Perfecto. Así es tu copy, güey. Así es tu copy. Así debe ser. Está bien que hagan esto, porque, por ejemplo, están diciendo unos científicos que se viene algo con una pandemia, pero entonces, pues creo que está bien que hagan eso. Uno nunca sabe qué va a pasar en el mundo. Qué horror. Algo de COVID, creo que se llama. Chale. De cobijas. Pues muchas gracias por escuchar. Güey, créeme. Nos vemos en la próxima. Adiós. Yo fui Neftalí. Yo sigo siendo José Luis. Yo despedí el programa mucho antes. Yo soy Sí, ya me quiero alargar. Ya. Nos vemos en la próxima. Niño, tonto. En el próximo episodio de Güey, créeme, misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de Güey, créeme. Bachatosa. Órale. Dijimos redes sociales otra vez, güey.